Estamos una vez más en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Es un gusto para nosotros saludarles y por supuesto saludar y dar la bienvenida a nuestro invitado de esta ocasión. Se trata de Hugo Suárez. Lo conocemos en Buenaventura y así mismo se presenta como el melómano Hugo Suárez, y es que toda su vida ha estado dedicada a promover el conocimiento y el disfrute de las músicas del Pacífico colombiano. Fruto de esa pasión, él ha dado en su vida ciertos pasos, creó luego la Fundación Fama, de la cual vamos a hablar, y a partir de allí, de esta organización, pues Hugo ha hecho una gran tarea en la ciudad de Buenaventura y por supuesto desde Buenaventura ha compartido con Colombia y el mundo su afición, su gusto por las músicas del Pacífico. Para nosotros es un auténtico gusto tenerlo en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Hugo, bienvenido. Muchas gracias, Gersaín, a usted y a toda su teleaudiencia, a toda la gente que mira este programa tan interesante donde se visibiliza todo ese trabajo cultural y todo ese desarrollo de cosas positivas que también se hacen en nuestro distrito. Pues Hugo, compartamos con nuestros televidentes ese interés, ese origen que usted mismo buscó, de acuerdo a una anécdota que nos comparte, de por qué su ser se transforma, entra en trance cuando escucha el vibrar de una marimba, un poco buscar esas raíces, un tema que es recurrente en las exposiciones de ustedes. Bueno, mi padre Néstor Suárez, fotógrafo de profesión, me cuenta una anécdota porque mi mamá, una chola negra, hija de un cimarrón y una india en Vera, María Luisa, vivíamos en el muro justi frente a la casa del maestro Teófilo Roberto Potes, y entonces cuando yo nací en el Hospital Santa Elena, le regalaba a mi mamá una batea, y cuando él terminaba sus labores me colocaba en la batea debajo de la marimba y él me arrollaba con esa batea. Me cuenta mi papá cuando tengo yo unos 14, 15 años, porque le digo, papá, mira que cuando yo voy para la playita, cuando está la verbena, y yo siento la marimba, incluso todavía, nomás yo hablo de eso, siempre me erizo, o sea, se me ponen los pelos de punta. Entonces me dice, es natural porque usted se crió al frente y Potes lo arrollaba con la marimba. ¿Pero usted tiene algún recuerdo personal de Potes o cuando...? No, yo lo conozco a Potes a partir de ese 14 y es donde yo empiezo a investigar y a buscar. Ya. Lo que sí tengo y lo que más me incide, aparte de eso, lo de la música, como le digo ya a muchas personas, que yo me he enfocado en la música del Pacífico y en lo que he denominado salsa pacífica, pero a mí si quieren hablarme de música cubana, de música de lo que sea, claro, porque yo me crio en la calle Garrido, que es donde era el rematadero, que próximamente incluso inauguraremos nuestro club social, el Guayabito del Medio, que es una excusa para recordando la pilota, que era la zona. Entonces yo escuchaba de niño, los 5 o 6 años, eso sí lo recuerdo, que yo me levantaba y a las 6, 7 de la mañana estaba sonando en el Guayabito toda esa música antillana, toda esa sonora matancera, todos esos ritmos, y a las 12 o 1 hasta llegar a la fiesta porque se formaba la pelea. Siempre terminaba en pelea, pero eran 12, 1, entonces uno escuchaba toda esa música en esa época, escuchábamos muy buena música. Dos aspectos de esta misma anécdota. Decimos la marimba porque en los últimos años ha cobrado muchísimo renombre la marimba como un instrumento característico de la música del Pacífico, pero también nos dicen quienes han estudiado el tema que no necesariamente todas las músicas nuestras del litoral pacífico colombiano tuvieron siempre la marimba. ¿Usted qué nos puede contar acerca de eso? No, el maestro Teófilo hace una investigación y él incluso, como pasa de pronto en Nueva York, cuando llega y se forma un crisol donde llega Cuba, Puerto Rico y muchos músicos, y eso es lo que hace ese uno. Entonces el maestro Potes hace una investigación a los ritmos más que todo al sur, porque en el Chocó la fortaleza de la chirimía y son los vientos, incluso ellos tienen mucho que ver con el tamborito panameño, que lo toma como propio. El tamborito incluso tiene influencia desde el Chocó, con la chirimía y con todos estos ritmos del Chocó. Nosotros tenemos más de 1026 ritmos. Somos riquísimos ritmos en Colombia porque nuestra diversidad es tan amplia, ¿sí? Entonces es como mantener esa fortaleza y esa identidad, y a partir de ahí empezar a hacer fusiones, como muchos de los artistas que compartimos, y se logran hacer muchas fusiones. Entonces la marimba en sí toma una connotación y mantiene
estilo vernáculo que defienden muchas agrupaciones que mantienen vigente y festivales como el de Petronio Álvarez, que han tenido la claridad y se ha mantenido vigente durante más de 25 años, han hecho que esto se haya ido creciendo y alrededor de eso se han ido fortaleciendo todos esos procesos culturales y todas esas tradiciones que tiene nuestra región. Bien, y entonces les contamos a nuestros televidentes, con Hugo Suárez vamos a hablar de cómo surge en él como persona, como ciudadano de Buenaventura, ese interés que ya nos ha mostrado un poco esa panorámica, pero también Hugo nos va a anunciar como ciertos frentes de trabajo, digámoslo así, que él ha abierto en su afán por promover las músicas del Pacífico, y entonces el encuentro de melómanos y otros episodios de su vida, y también establecimientos públicos que usted ha intentado, ¿cierto?, o ha tenido sostenido para poner, como se dice, toda la carne en el asador, ¿cierto, Hugo? Es decir, meterse de lleno en el terreno de la música, promoverla. ¿Cómo es eso? Eso es, Gersain, y es como en una ocasión decía, incluso en una entrevista también que me hacían, decía, oye, yo tenía otro concepto, yo creí que eso era para ir a emborracharse, o como en Cali, por ejemplo, que hacen viejotecas. Nosotros hacemos una actividad, con el encuentro de melómanos, hacemos una actividad diferencial porque esto es más cultural, es más de que la gente tome conciencia. Por eso incluso cuando yo te comentaba a ti, cuando hablo de salsa pacífica, no es tanto de la costa pacífica, no es tanto del centro, sino es la paz, es la tranquilidad. ¿Sí me entiendes? La salsa con sentido, con sentimiento, con análisis. Como le digo yo, tratamos de colocar una música que active las neuronas, que nos ayude a evitar el Alzheimer, porque usted con la música mantiene activo la mente, tal tema, ese tipo de cosas. Entonces, como tú dices, anteriormente yo arranco con Discomoda, antes de meterme en el tema musical. Sí, señor. Entonces consigo un trabajo, mi papá me consigue un trabajo en Cascabel Estéreo, las emisoras de los hermanos Echeverry, Cascabel Estéreo 101. Entonces soy casi que los pioneros, con Rafael Reyes y con Nacho Peña, que eran los primeros operadores de audio. Ahora hay DJ, yo fui operador de audio con ellos, y entonces allí yo voy a buscar la música del Pacífico. ¿Y dónde está? Hay como 10 o 12 producciones grabadas. ¿Y dónde está la música del Pacífico? Entonces empiezan en esos 2 años que estoy yo ahí, los promotores de música a llevar y traían música pues de todos los géneros. Ve, el tema recomendado es este. Y yo escucho, pero a mí no me gusta, a mí me gusta el de acá. Y desde Buenaventura empezamos a liderar y a colocar, a sonar los discos. Primero sonaban en Buenaventura y después sonaban en el resto del país y se volvían éxitos. Desde Buenaventura, entonces empiezo a mirar esa capacidad, esa posibilidad que se tiene, y yo, cómo podemos empezar a meter la música. Entonces venía, por ejemplo, el maestro Alexis Lozano, que era de los que ya estaba empoderado, y me llamaba, Hugo, venía al estudio, a Guayacán, estaba grabando, escucha esto. El mismo Hugo Candelario, tenemos una anécdota con él porque me mandó un tema que se llama Salandar, y yo le dije, este tema está muy acelerado, porque bueno, mi hermano, uno podía como bajarle la revolución, escucharlo así. Entonces me dice, oye, suena mejor. Entonces, cosas como eso empiezan como a darle esa notoriedad, ve, parece que se puede hacer algo. Entonces el maestro Alexis Lozano empezamos a darle, y cuando él se mete como en esa fusión, porque él en el 90 por allá, él hace el tema de Petronio Álvarez, el LP, que fue patrocinado incluso por el Roberto Carabalí, el alcalde, y luego, pero se hace en la administración de Bernardino, sale ese long play. Y el que iba a cantar ese LP era Marquitos Micolta, pero no sé, el que lo cantó fue Alexis Lozano, Teresa, todos esos temas que vienen en ese LP. Y entonces, a partir de ahí, le digo yo, oye, pero ¿y qué pasa con las agrupaciones? Pero yo llevaba 20 y pico años sin grabar, Marquitos Micolta había dejado de grabar. Entonces le digo, Alexis, ¿por qué no me colaboras y volvemos a grabar esta vaina? Entonces se habló con Arcesio Jiménez. Ellos hicieron unos convenios, estaban en la ciudad, en Puerto Sociedad Porteña en la época, y patrocinaron hacer algunas de estas producciones, y logramos grabar más de 12, 14 producciones, Tamafrí, Buscajá. Eso, la activa viene Petronio y acaba de complementar, entonces se abre como ese gran oportunidad, que es hacia allá donde yo apunto más, claro. Abrir el espacio a los artistas, a nuestra gente, de tener posibilidades económicas. Muy bien, Hugo, pero entonces en esos pasos que usted va dando para nuestros televidentes de ahora, que quizás han escuchado pero que no conocieron, ¿qué es entonces definitivamente Discomoda? Discomoda es la primera distribuidora de música folclórica del Pacífico. Logramos que en Buenaventura, que habían 32 almacenes, cuando yo trabajo en la emisora Cascajal,
le digo a Gustavo Echeverry, don Gustavo, yo necesito ir a las casas disqueras a hacer un canje publicitario porque aquí necesitamos otra música, porque aquí estos manes traen puro disco de por allá. Y yo le pregunto, ve, el disco de tal disco de Pacheco, por ejemplo, buscando pues la música que sonaba en la época, sonaba tan serio. Entonces llegó una vez a uno de los vendedores, ¿y usted qué música vende? Lo que está de moda. Entonces me quedó a mí como sonando esa vaina. Y buscando en las carátulas, en los catálogos que llevan, hay una casa disquera de Venezuela que se llama Discomoda. Y yo digo, entonces, Discomoda, lo que está de moda. Y dije, voy a montar mi almacén de discos. Y en el 89 monto Discomoda, lo que está de moda. Y arranco en esa publicidad. ¿Dónde se adquirían las piezas grabadas? Cuando usted que ya se dedicó a ese trabajo, ¿dónde se compraban? Habían en Cali, habían distribuidoras de música, Archividades Bedoya, las casas musical, habían como 6 o 7 grandes empresas que eran las que distribuían la música y uno compraba, hacía su pedido y tenía para distribuir y vender grandes cantidades de música. En esa época el boom todavía era muy bueno, todavía se vendía el LP. Desde el 89-90 que yo llego, es mucha la venta del EP, pero ya cuando empieza en el 95-96 a cambiarse el formato a CD, ya empiezan las ventas y ya la gente como la novedad. Hoy, gracias a Dios, el LP está volviendo a tomar fuerza. Les contamos a nuestros televidentes, Hugo es de los que se mueven en un entorno donde las personas todavía escuchan música en discos de LP, en la pasta. Son unos apasionados de ese tema y tienen pues unas habilidades, una estética que les permite a puro oído distinguir si el sonido que se está percibiendo procede de un equipo de sonido con CD o con Bluetooth, o ahora es Bluetooth, o si es con LP. ¿Es así? Es el scratch, es que usted escucha la aguja, se escucha la aguja, se escucha el scratch que dice uno porque está sonando más o menos, se escucha y es una diferencia. Cuando uno logra que esta música impacte, el sonido es totalmente diferente. Lo que importa también es tener un muy buen tornamesa para poder que el sonido también tenga ese impacto ante la persona. Y incluso hay unas agujas que te dan más bajo, otras que te dan más brillo, entonces es según el tipo de aguja y como maneja uno. Y entonces también a consecuencia de ese apasionamiento que tiene usted por la música y que se ha sumergido en ella, ha tenido la oportunidad de conversar por lo menos y de compartir escenario, conversaciones con muchísimos músicos reconocidos tanto de Colombia como de otras latitudes, ¿no, Hugo? Sí, claro, con muchos personalmente tenemos una amistad, artistas como Jimmy Sá, artistas como Jim López, como Richie Valdés, mucho, incluso nosotros tenemos dentro de nuestra fundación tenemos un capítulo que llama el disco Ébano por el aporte que han hecho a la música y los hemos premiado a varios de ellos. Hemos premiado a Andel Camacho, a Gertrudis Bonilla, a Oswald Serna, que fue de los fundadores del grupo Nietzsche, los hemos tenido aquí, los hemos traído y les hemos hecho entrega del disco Ébano. Como estamos intentando hacer esta conversación lo más amena posible para nuestros televidentes, aprovechando el bagaje de Hugo, pues le quiero preguntar, ¿ha habido algún músico que, sabiendo que usted por definición no lo presentan como un músico, ¿no?, sino como un amante de la música, ¿verdad? ¿Hay algún músico o compositor, personas que trabajen en la producción de la música, que consulte con usted o haya consultado alguna pieza, algún trabajo que esté haciendo y que tengan en cuenta sus apreciaciones, sus impresiones a la hora de hablar de crear música, Hugo? Sí, gracias. Que nos pueda compartir. Sí, gracias. Yo vuelvo y repito, Jimmy Sá fue uno de los primeros que siempre ha confiado en mí y siempre me agradece, incluso en varios discos me saluda, me manda el saludo y le hemos, por ejemplo, darle, es por aquel camino. Entonces, en ocasiones, por ejemplo, hoy, yo decía, estamos celebrando el mes de la madre ahorita, y ya, todo el tiempo con el madre cariñito santo, ¿por qué no hacemos unos temas de nosotros, de la madre? Entonces ya Jimmy hace un canto a mamá, ya vienen varios artistas, entonces ¿por qué no hacemos en mi cumpleaños? ¿Por qué no hacemos otro? Entonces ya viene Happy Bicha, el grupo Nietzsche, ya viene Kazama también celebrando, los grupos folclóricos empiezan a hacer esos temas, o sea, empezamos a enriquecer esas fechas especiales, pero con nuestra música. Entonces eso es de pronto de las cosas interesantes que me parece que se ha logrado. Hugo, usted defiende el conocimiento tradicional, pero a diferencia de otros casos, otras experiencias que conocemos, donde ese cultor quiere como sembrarse solamente allá en una
en un momento de la historia o en un pasado y repetirlo de manera reiterada, ¿cierto? Usted le apuesta también a la creatividad, a innovar, ¿cierto? Usted mira hacia adelante y ese intercambio suyo, es interactuar con personas de muchas esferas, de muchos ámbitos en la música, pues le da esa chispa de apostarle a la creatividad. De eso se trata, y por eso es lo que usted dice. A mí me pasó que Hugo Montenegro, que ha sido para mí un pilar fundamental en algunas partes históricas de eso, me decía, ve, ahí está tu familia, Alicia Camacho. Porque Alicia Camacho, en paz descanse, la hermana es fue musulmana, entonces ella decía, viene a cambiarnos como lo tradicional, o sea, porque claro, uno en ocasiones dice, si usted está como en esta parte tradicional y si de pronto empiezan a ver otro, ya usted queda como fuera de esa competencia, porque ya empieza, como esa parte, es la que en ocasiones hay personas que como que ya estoy en esta comodidad y si aparece algo nuevo, pues entonces voy a quedar por fuera. A mí me pasó, yo estaba chévere viendo los LP, salieron los CD, entonces se acabó el problema. No, yo sigo y hoy está tratándose el LP, o sea, yo tengo que estar en la dinámica de los cambios y si me quedo estancado, pues me voy a desaparecer, me voy a morir. Entonces, en la música, yo le decía a personas que no les gustaba, ve, es que este man viene a cambiarlo. No, yo defiendo la raíz, yo defiendo lo vernáculo de nuestra música, pero de ahí es donde tengo que beber. Cuando Junior Jane, cuando vino con un grupo que se llamaba VIP, de un señor Gualtiño de Estados Unidos, que esto es lo que está sonando en Nueva York, que esto es lo último, y fueron y le dije yo, a mí no me gusta. Ah, si tú quieres yo te pongo a sonar, porque yo tenía un grupo de operadores de audio a los cuales decía, yo cobro tanta plata, pero todo el mundo le decía, celebrar el día del operador del audio, y les decía, muchachos, vamos a apoyar a los artistas nuestros, ¿sí me entiendes? Pero como pagaban en Cali, para yo les decía, no paguen, en Cali van a pagar un poco de millones, aquí denos para los muchachos, repartíamos, y sonábamos la música nuestra, sonábamos la música de nuestros artistas. Y empezó como ese proceso, el Berrengifo Micolta, Marco Chávez Jr., ¿cuál otro? Este que es de aquí trabaja aquí en la Universidad del Pacífico, que también fue operador de audio, Samuel. Yeah. Samuel, entonces empezamos como a hacer ese trabajo, esa dinámica, y empezamos a apoyar lo nuestro. Entonces le dije, cuando él colocó el disco, le dije, mira, la letra no tiene como ese sentido. A mí me parecería qué bueno que colocáramos un golpe con la raíz de la música nuestra y que sonara con las vivencias de aquí, ¿sí? Entre la época de los norteños, lo que han vivido en Italia, todo ese tipo de cosas. Entonces Junior Jane me aparece como a los 5 o 6 meses con una caja y me dice, usted me dijo que si le tocaba una vaina por este estilo, me traía los discos que usted se garantía. Los discos vendían a 10.000 pesos yo como distribuidor. Si usted me trae los 300 discos y yo con eso le hago la publicidad, porque yo le garantizo que yo los vendo y los pego de una. Y le, vamos a escuchar. Y coloco, y el primer disco, tómanos el par para impactar, y en la casa no hay ni para desayunar. Esa es la ideología, esa es la música que necesitamos. Entonces, entra en ese orden en donde estoy poniendo la música, pero en un sentido. Hoy esa música urbana, algunos artistas es quítate el calzón, algunos mensajes o la fuma, o me metí en el negocio de la droga y esto es lo que da el billete. O sea, ese mensaje subliminal que hay que tener perdido a nuestra juventud. Hugo, usted disfruta mucho de la música, pero me imagino que también sufre alguna de esa otra música. ¿Lo angustia esas otras músicas? No me angustian, porque hay gente que le gusta y yo debo respetar. O sea, yo lo que hago es, mis jodidos pesos no van. Yo digo a un amigo, si yo estoy en un sitio y me van a bombardear vallenato, yo le aguanto uno, porque digo, si estamos aquí todos y usted le gusta el vallenato, ponga su vallenato usted, pero si usted escucha mi salsa, entonces yo empiezo a colocar temas, estamos ahí en reunión, entonces yo le empiezo, listo, y poco a poco como que la gente empieza a escuchar los temas, y digo, ahí es donde viene el mensaje. Entonces, como, colocamos mejor salsa. Bueno, y ahora explíquenos para nosotros, los que no conocemos del tema, para nuestros televidentes que se puedan interesar en el asunto, ¿por qué para ustedes es interesante, es como algo así como una buena noticia que vuelva el uso de la pasta? ¿Qué es lo que tiene de secreto, de atractivo el hecho de que vuelvan las consolas, los equipos de sonido clásicos? No, eso es como cuando los ríos vuelven al cauce. Los ríos a veces se desbordan y luego vuelven al cauce. Hoy está volviendo al cauce. Anteriormente no todo el mundo estaba pendiente del tema musical. Y por eso hoy hay esa degeneración. Porque para cualquiera están así. Hay equipos que la gente, como digo yo, en ocasiones llaman a la policía
yo soy una de las personas que en mi barrio yo pongo música a todo cañón. Y hay veces me ha amanecido hasta las 4 o 5 de la mañana colocando música. Y nadie nunca me ha de pronto dicho, no es que, pero entonces 3 veces escucha primero unos alaridos de unos tipos de música, como digo yo, un tipo escuchando una música que todo el tiempo es que me puso los cachos, me voy a beber y todo el tiempo, como esa música a mí me parece que no le da un alimento al alma, sino que lo mantiene esclavizado y dándole puñalada. Porque es que como siempre con el despecho, con el dolor, con la yaya. Hay músicas de salsa también que hablan de despecho y que le fue mal. Pero entonces es el sonido. Es que la gente no distingue entre un buen sonido y un escándalo. Porque hay radiolas que suenan como un escándalo y hay equipos que usted puede disfrutar de cada instrumento. Ahí suena la maraca, la trompeta, el güiro, las cosas. Otros te mandan una música en bloque. Eso es diferente. Pero además, Hugo, usted nos puede contar, intuyo, no tengo certeza, pero usted nos puede compartir acá. Ahora los equipos de sonido que vienen ya pues de nuevo con el uso de la consola que llaman ustedes y todos estos instrumentos clásicos, hoy son costosos, son casi que un signo de distinción, ¿o no? Sí, claro. Es que hoy un tornamesa de verdad no lo tiene cualquiera. Es costoso. Un tornamesa vale $1.000.000. Uno, como dice los de ahora de combate, porque hay tornamesas de 20, 30 millones de pesos. Ya. Es como nosotros, un LP, también el LP, que a nosotros nos ha dado tristeza. Aquí han venido como cuando la época española, vinieron y saquearon a Buenaventura. Nuestros padres en la época de los muelleros compraban música, 10, 15 LP llevaban a la casa, y toda esa música vinieron gente de Cali, de Bogotá, de Medellín, a saquearla y se la llevaron. Y la gente le daban cualquier plata por ella. Y un LP puede costar $1.000.000. Y cuéntenos, hoy en día las casas disqueras, ¿o hay alguna casa disquera que esté produciendo LPs? ¿O los LPs que tenemos a la vista que ponen ustedes son de esa generación? Es decir, todo es del pasado, no hay producción nueva de LPs. Sí, claro, hay producciones nuevas. Julio Cortés, por ejemplo, un artista, el hijo de Tito Cortés, que siguió en el tema de la música, él está haciendo LP, él saca 500.000 LP. Y por ahí tenemos hablado con varios amigos, porque estamos en el tema de melómanos haciendo para poder tener fijo 1.000 LP de colección. Entonces ya tenemos 1.000 coleccionistas que van a comprar ese LP. Y ya en términos técnicos, en definitiva, entonces no es un asunto de preferencia, sino que es de mayor calidad el sonido producido por el LP, ¿o es un asunto de gusto? No. Yo no puedo decirte que una grabación de CD, por ejemplo, o hoy que distribuyen las grandes empresas musicales, que tú te conectas y eso es lo que le da más billete, porque anteriormente el artista grababa el LP y las regalías no le servían. Hoy el artista está montado en esas plataformas y eso automáticamente lo que suena es lo que le va facturando a él, y eso es una muy buena opción y sirve, sino que ya el tema acá del coleccionismo es una cosa diferente. O sea, ya el coleccionismo, entonces cada cosa como que va en su lugar. El coleccionista es dedicado al tema de la música, pero como le digo yo no puedo vivir colocando todo el tiempo la música de los muertos y los vivos. Entonces muchas veces que dicen, no, es que la salsa se va a acabar porque la salsa que hicieron antes no es igual. No, ha evolucionado y hoy tiene mucha mayor riqueza. Lo que hay que saber es buscarla y hay que saber dónde está. Entonces hay uno que ya no se consigue en el LP, otras sí salen en CD. Bueno, Hugo, estamos terminando nuestro programa. Usted tiene muchísimo relato y podríamos pasar muchas horas acá hablando del tema. Pero entonces la idea es que terminemos el programa contando que usted hace parte de un equipo, pues, que ya hemos aquí comentado, de personas que se dedican a estos asuntos, y podríamos tener en próximos programas otros invitados, claro, para que mostremos esa forma como ustedes coleccionan y nos hagan, ya entremos en materia y nos presenten, hagamos un ejercicio para este programa de la presentación de algunos de esos artistas y algunas de esas anécdotas en torno a cada pieza musical de esas, porque un solo LP con su carátula, con sus detalles gráficos, a usted lo puede remontar al pasado, a los años 60, 70 y ser motivo de toda una buena conversación. ¿Es así? Es así, y sobre eso lo voy a decir. Nosotros, y mucha tela para cortar, en la emisora, por ejemplo, en Cascabel Estéreo, hicimos más de 270 programas. Cuando empezaron, yo llego al segundo programa de Melómanos que se hizo aquí primero, Tuto Jiménez, Tulio Yepes, que tenía un almacén en la Baja de San Andresito vendiendo música, el Berrengifo Micolta, Miguel Rodríguez, Edgardo Caicedo, que es un amante de la música cubana, del maestro Benny Moré,
instituto que fue, como te digo, el de la idea en la Cundinamarca, nace eso. Ahí en la Cundinamarca hay una cosa que pasó luego. Entonces nosotros hacemos más de 200 y pico de programas. Ganamos incluso un espacio en la Universidad del Valle con una persona también apasionada. Ha escrito más de 6 libros, que es Pablo del Valle, un coleccionista y escritor de la historia de la música. Entonces es un investigador impresionante. Hace muchas conversatorias, Pablo del Valle. Entonces luego conseguimos un espacio en Univalle Estéreo y hacemos un programa que se llamaba Marimba Sonora. Marimba Sonora. Y luego hacemos, el programa era Ama repartiendo salsa, cultura y algo más. Se llama el programa que teníamos allá. Amarillo Ibargüen entra luego, y luego empieza a entrar Hugo Montenegro, Juan Pablo Romero, Miguel Redondo, un compadre mío de Cartagena, Hernando Luna. ¿Por qué? Porque yo invitaba de pronto al tipo vernáculo que era Hugo Montenegro, Juan Pablo Romero, pero también invitaba al tipo de la costa atlántica, porque decían que es que por Barranquilla también ha entrado, o por la costa atlántica. Entonces yo traía a un compadre mío de Cartagena, Miguel Redondo, traía a Hernando Luna, y estaba Amarillo Ibargüen, todos estos muchachos, Gabriel Torres. Hemos tenido como ese grupo. Entonces, después de eso, fue tanto el impacto que logramos que 3 de los integrantes del grupo AMA fueron directores del Festival Folclórico. Juan Pablo Romero en 2 ocasiones, Amarillo Ibargüen en 2 ocasiones y Elber Regifo en 2 ocasiones. O sea, la claridad que teníamos cultural. Pero luego, de pronto no se fortaleció ese proceso y se diluyó, y quedé solo. Todo el mundo como que cogió, yo no como otras cosas, entonces no, pero yo seguí solo, 6 años casi. Sí. Y luego viene el compañero Romero Alberto Peña Cuellar, que es un docente, y viene y, como dice, me da una mano porque estaba yo que me reventaba, y a partir de ahí empezamos a crecer y ya empezamos a hacer la actividad llegando a las comunas, o sea, salsa al barrio, salsa en la comuna. Sí, señor. Y entonces nos invitan a esos sectores. Y podemos decirlo de esta manera, para cerrar nuestro programa, Hugo, para compartir con nuestros televidentes, definitivamente es así. Hugo es el emblema que resiste hasta el día de hoy de esa vieja generación que han volado, han estado lejos, han salido de la ciudad, tienen éxito por fuera, pero usted sigue insistiendo y persistiendo en Buenaventura, creyendo que desde Buenaventura se pueden hacer este tipo de labores. Pues Hugo, ha sido muy amena la conversación, a usted le agradecemos mucho y esperamos que esta, como ya hemos anunciado, no sea la primera oportunidad que lo tengamos acá en Diálogos de Ciudad. No, le agradecemos mucho y esto nos sirve mucho, y como le explicaba yo, qué bueno que pudiéramos compartir con ustedes, y ustedes en su canal también nos ayudaran como a difundir, porque en ocasiones, por ejemplo, dicen, ve, pero es que casi no va gente. Claro, porque como nosotros no tenemos recursos, entonces pues tratamos como en el voz a voz con los grupos que tenemos, pero no tenemos como esa difusión comercial o esa difusión en medios como tan amplia. Entonces, no me di cuenta, no sabía. Sí, entonces, como empezar como a lograr esa parte. Que hay que trabajar y lo podemos pensar, y desde aquí seguramente empezamos a fortalecer. Qué bueno, gracias, muy amable. A usted, Hugo, muchísimas gracias. Igual a nuestros televidentes les agradecemos por habernos acompañado y les invitamos a continuar con la programación de Yubarta Televisión. Nos vemos en nuestro próximo programa.